Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Cuando los héroes se convirtieron en dioses y los dioses en nosotros. Nadie recuerda el instante exacto en el que surgió la chispa original. Pero en algún rincón silencioso de la imaginación humana, un creador, un autor de carne, hueso y dudas, tomó un lápiz, un teclado o quizás un simple pensamiento fugaz, y dio forma a un personaje que no existía antes de ese latido. No lo hizo con intención divina ni con ambiciones eternas. Lo hizo como hacen los soñadores, porque el mundo interno pedía salir, porque había una historia que exigía nacer, porque en alguna parte de su memoria aparecía una sombra, un héroe, una voz o un gesto que merecía tener un cuerpo y un nombre. Ese personaje, en aquel primer trazo, no sabía que algún día cruzaría continentes. No sabía que se convertiría en símbolo, en inspiración, en mito. Solo era una idea tímida, un borrón imperfecto, una promesa sin testigos. El autor lo miró con la misma mezcla de cariño y torpeza con la que uno mira algo recién creado. Tal vez corrigió los ojos, tal vez cambió el peinado, tal vez dudó del color de su ropa. Nació así, como nacen todos los nacimientos auténticos, temblando un poco, pero inevitable. Y cuando esa criatura de tinta o píxeles estuvo lo suficientemente firme para sostenerse, el autor la lanzó al mundo. No gritó su llegada como un profeta ni lo adornó con palabras solemnes. Simplemente lo publicó, en un anime humilde, en un cómic impreso en papel barato, en una serie que apenas esperaba sobrevivir su primera temporada. Aquello no parecía histórico. Nadie imaginaba que ese acto cotidiano, publicar un episodio, subir una página, distribuir un capítulo, estaba sembrando la raíz de algo que cruzaría generaciones. El medio popular que lo recibió era un océano inmenso, donde miles de historias naufragaban cada año sin que casi nadie las viera. Pero esta era distinta, aunque todavía nadie lo sabía. Tenía una vibración especial, una resonancia. Algo que hablaba a un lugar profundo del ser humano, la necesidad de creer en alguien, de tener un ejemplo, de ver representado aquello que uno siente pero no sabe poner en palabras. Cuando el primer capítulo vio la luz, la audiencia fue pequeña, casi íntima. Un grupo reducido de espectadores se encontró con aquel personaje sin saber que aquello no era entretenimiento, sino un espejo que empezaba a formarse. Se sintonizaron a su historia con una curiosidad inocente, como quien se asoma por primera vez a una ventana que no sabe a dónde da. Y algo pasó, una chispa, una conexión. Había algo magnético en la forma en que luchaba, hablaba, actuaba. Algo que hacía que cada gesto suyo pareciera más grande que la pantalla que lo contenía. Esos primeros fans, sin saberlo, se convirtieron en los portadores del fuego. A veces lo comentaban entre amigos, otras repetían sus frases favoritas, otras imitaban sus movimientos como si imitar fuera comprender. Empezaron a dibujarlo, a contarlo, a compartirlo. Y esa base pequeña, casi secreta, comenzó a sentirse como un grupo de guardianes de un tesoro que todavía nadie más había descubierto. El personaje empezó a expandirse con naturalidad. No fue un fenómeno instantáneo ni una explosión repentina. Fue más parecido al viento, suave al principio, invisible pero constante. De boca en boca, de pantalla en pantalla, el mundo se fue llenando de su presencia.
Lo que un día solo existía en la soledad del autor ahora se deslizaba por países, idiomas y culturas. No era necesario entender el idioma original para entender al personaje. Bastaba verlo. Bastaba sentirlo. Y así, en ese viaje silencioso, ocurrió algo aún más profundo. El personaje comenzó a asociarse con valores morales. No por fuerza, no por sermón, no por intentar ser un maestro. Simplemente era. Simplemente actuaba con una nobleza que, traducida en cualquier idioma, se volvía universal. La gente veía en él disciplina, esfuerzo, bondad, valentía, sacrificio. Su forma de levantarse después de caer, su manera de enfrentar lo imposible, su humor, su ternura, su determinación inquebrantable, todo eso empezó a calar en los espectadores como si cada capítulo fuera una pequeña lección ética sin pretender serlo. En escuelas, niños imitaban su fuerza. En adultos despertaba memorias dormidas de lo que una vez quisieron ser. En jóvenes encendía rebeldías sanas, sueños inmensos, ganas de superarse. Algunos lo veían como un hermano mayor, otros como un amigo, otros como un modelo, otros como un ideal. Pero para todos, sin excepción, representaba algo bueno. Algo necesario. Algo que faltaba en la realidad y que solo podía ser encontrado en el territorio sagrado de la ficción. Y así, casi sin darse cuenta, aquel personaje creado una tarde cualquiera estaba dejando de ser un dibujo, una historia o una anécdota. Estaba empezando a convertirse en un símbolo. Un símbolo que no pedía templos, ni adoración, ni doctrinas. Solo pedía existir. Y en la imaginación de millones, comenzó a ocupar un lugar que antes estaba vacío. Un lugar donde solo pueden vivir los mitos en construcción. Las primeras frases que el personaje pronunció no estaban destinadas a convertirse en mantras. Pero así ocurre siempre con aquello que toca lo esencial, las palabras viajan más lejos que sus dueños. En un principio eran diálogos simples, escritos para avanzar la trama, para darle ritmo a una escena, para definir su carácter. Pero cada espectador escuchó algo más, un pulso, una intención, una claridad que no estaba en los demás personajes del mundo real. Hubo frases que se volvieron imanes. No porque fueran complejas, sino porque contenían una verdad desnuda. Una promesa de que uno podía ser más fuerte, más noble, más valiente. Una frase dicha en medio del combate, otra susurrada en un momento de duda, otra gritada antes de hacer lo imposible. La gente comenzó a repetirlas sin darse cuenta. Primero por diversión, después por costumbre, luego como recordatorio de algo que necesitaban escuchar. Y así nació la memorización. Las palabras dejaron de ser del autor y pasaron a ser del mundo. Escritas en cuadernos, copiadas en redes, grabadas en la memoria de quienes las repetían antes de un examen, antes de una entrevista, antes de un desafío personal. Algunos las llevaban en camisetas, otros las escribían en sus perfiles, otros las decían en voz baja cuando necesitaban fuerza. Frases que, sin ser profecías ni dogmas, empezaban a funcionar como oraciones laicas para una generación que había dejado de creer en los viejos templos. Con el tiempo, las escenas épicas se volvieron rituales. Era inevitable. Cada transformación, cada batalla, cada sacrificio, cada victoria imposible se repetía una y otra vez, como si volver a verlas permitiera revivir la emoción original. Los fans las ponían en cumpleaños, en reuniones, en noches de nostalgia. Algunos hacían maratones cada año, como quien celebra una festividad. Otros recreaban momentos concretos, el golpe decisivo, la sonrisa antes de luchar, la revelación que cambiaba el rumbo de la historia. Las redes se llenaban de vídeos cortos donde cientos imitaban la misma pose, el mismo grito, la misma técnica. Las convenciones reunían a multitudes que recitaban escenas completas como si se tratara de un cántico colectivo. Nadie lo llamaba rito, nadie lo llamaba ceremonia,
pero tenía la estructura, la emoción y el fervor de una liturgia moderna. Era una forma de unión, de pertenencia, de decir, yo también siento esto. En algún punto, sin que nadie pudiera marcar el momento exacto, los espectadores comenzaron a construir parte de su identidad alrededor del personaje. No desde el fanatismo, sino desde la resonancia. Algunos decían, quiero ser tan disciplinado como él. Otros, me gustaría tener su corazón. Otros, cuando estoy mal, pienso en lo que él haría. Y no eran niños solamente, también adultos, ancianos. Personas que ya habían vivido suficientes derrotas para necesitar un modelo que les recordara que siempre se puede seguir. Ese personaje, creado para entretener, empezó a polarizar defectos y virtudes de sus fans. Quien era tímido encontraba en él valor. Quien era impulsivo encontraba equilibrio. Quien estaba perdido encontraba dirección. El personaje funcionaba como brújula emocional. Y al igual que pasa con los grandes mitos, la gente comenzó a verse a sí misma a través de él. No era imitación vacía, era un diálogo interior, si él pudo, yo también. Una búsqueda eterna de una versión más fuerte de uno mismo. Muchos empezaron a actuar como él en situaciones concretas. Un gesto de amabilidad. Un esfuerzo extra en el gimnasio. No rendirse ante un obstáculo. Defender a alguien. Controlar la rabia. Creer en sus amigos. Levantarse una vez más, aunque doliera. A veces era solo una postura. Otras era una decisión vital. Lo que empezó como ficción se convirtió en conducta aprendida. Un niño imitaba el modo de hablar del héroe. Un adolescente imitaba su actitud valiente. Un adulto imitaba su resistencia ante la adversidad. Todos imitaban algo distinto, como quien se pone una máscara para descubrir partes nuevas de sí mismo. Y lo más curioso es que funcionaba, no porque el personaje fuera real, sino porque representaba lo que todos querían ser. A medida que pasaban los años, la historia del personaje dejó de ser un conjunto disperso de episodios. Se consolidó en un canon. Primero por necesidad, los fans querían entender qué versión era la verdadera, y luego por respeto al material original. Se definieron las líneas temporales, las sagas, los momentos clave, los vínculos, los poderes, los límites. Todo quedó organizado en una narrativa coherente que la comunidad aceptó como la historia oficial. Ese canon se volvió territorio sagrado. No porque tuviera reglas rígidas, sino porque representaba el mapa emocional de millones de personas. Cada momento importante era recordado, discutido, reinterpretado. Los fans corregían errores, defendían versiones, explicaban detalles a los recién llegados. El personaje, ahora con un marco firme, dejó de ser simplemente un protagonista. Se convirtió en un punto fijo en la historia cultural. Sin que nadie lo planificara, la ficción estaba creciendo como crecen los mitos antiguos, por acumulación de significado, por repetición de gestos, por transmisión constante. Ya no era una simple obra. Ya no era entretenimiento. Era memoria colectiva. Era la semilla de algo que todavía no tenía nombre, pero que ya estaba profundamente enraizado en el corazón humano. Con el paso del tiempo, algo extraño comenzó a suceder. El personaje dejó de pertenecer únicamente a la obra que lo vio nacer. Ya no vivía solo entre capítulos, páginas o escenas. Empezó a existir en un lugar más vasto, más profundo, más difícil de contener, la mente colectiva. La gente hablaba de él incluso cuando no había nuevos episodios, cuando la historia oficial estaba en pausa o cuando el autor no había dicho nada. Sin autorización ni permiso, el personaje abandonó el territorio de la ficción y entró en la realidad emocional de quienes lo seguían. Era como si la obra original fuese apenas su hogar de infancia, pero él ya hubiera crecido, ya hubiera salido, ya caminara por otros mundos.
Aparecía en memes, en conversaciones filosóficas, en comparaciones inesperadas, en chistes, en denuncias sociales. Empezó a simbolizar cosas que nunca habían sido escritas explícitamente: la lucha interna, la paciencia, la injusticia, la responsabilidad, el sacrificio, la esperanza. La gente lo usaba como si fuera un idioma para hablar de su propia vida. Cada cual veía en él una parte de sí mismo. Fue entonces cuando dejó de ser entretenimiento. No porque la obra perdiera su frescura, sino porque la había adquirido densidad. Ya no era solo un protagonista carismático. Era un símbolo. Un eco que podía resonar en cualquier rincón donde hubiera un conflicto humano. La gente lo invocaba para explicarse a sí misma: me siento como él en este momento, estoy viviendo una escena parecida, quisiera tener su fuerza, estoy luchando contra mis propios demonios, exactamente como él. Y los fans, como si vislumbraran que la obra ya no bastaba para contenerlo, comenzaron a extender sus límites. Surgieron dibujos en cualquier rincón del mundo, fanart que reinterpretaba al personaje con estilos, colores y gestos que jamás aparecerían en la historia oficial. Algunos lo imaginaban triste, otros triunfante, otros en versiones más humanas o más divinas. Los dibujos no imitaban, reinventaban. Las reinterpretaciones artísticas mostraban al personaje en contextos históricos, futuristas, mitológicos. Era como si miles de artistas estuvieran diciendo: él puede existir en cualquier universo. Casi al mismo tiempo, nacieron los fanfics. Historias paralelas, alternativas, ramificaciones. Los fans escribían lo que les faltaba, lo que deseaban, lo que temían, lo que intuían. Algunos creaban precuelas secretas. Otros inventaban futuros posibles. Otros exploraban sus debilidades, su infancia, sus silencios. La obra se multiplicó como un organismo vivo. Cada persona tomaba al personaje y lo extendía, lo pulía, lo llevaba a territorios que el autor original jamás imaginó. Y así, el personaje no solo creció, se volvió infinito. Dejó de tener una sola historia para tener miles. La comunidad global surgió de forma espontánea, como si miles de desconocidos reconocieran el mismo latido. Primero fue dispersa, comentarios aislados, dibujos sueltos, publicaciones sueltas. Pero pronto empezó a tomar forma. Foros, grupos, convenciones, chats, espacios dedicados exclusivamente a él. Y con cada encuentro, la comunidad se hacía más compleja. Crearon expresiones propias, chistes internos, palabras que solo ellos entendían. Había lenguajes que nacían de las escenas del personaje, códigos que se usaban para marcar identidad. Un saludo, una broma, un gesto del personaje se convertían en símbolos compartidos por personas que nunca se habían visto. Era una cultura. Una cultura sin territorio, sin bandera, sin fronteras. Gente de países sin nada en común compartía un lenguaje emocional porque todos conectaban con el mismo símbolo. Una comunidad así no surge por accidente, surge porque hay algo ahí que satisface una necesidad humana profunda. Y en ese caldo de creatividad, empezaron a surgir teorías. No superficiales, no improvisadas, sino profundas, casi académicas. Había quienes analizaban su psicología como si fuera una persona real. Debatían su trauma, su motivación, sus miedos ocultos, sus contradicciones. Otros estudiaban su comportamiento bajo lentes filosóficos: estoicismo, existencialismo, ética del deber, nobleza trágica, resiliencia extrema. Algunos incluso hacían paralelismos con figuras históricas o literarias: reyes, héroes, mártires, profetas, filósofos. La comunidad se convirtió en un laboratorio donde miles analizaban un personaje con un rigor mayor del que a veces se usa para analizar a héroes de verdad. Las teorías no buscaban explicar la obra, buscaban explicar la condición humana a través del personaje. Porque con el tiempo,
y sin pretenderlo, él se había convertido en un espejo universal. En una pregunta. En un lugar donde cualquiera podía mirar su propia vida. Y entonces llegó el punto en el que el personaje dejó de estar relacionado con una trama concreta y empezó a relacionarse con dilemas fundamentales de la existencia. La gente hablaba de él cuando debatía sobre el sentido del sacrificio. Lo mencionaban cuando discutían sobre el amor, la amistad, la pérdida, el dolor, la justicia. Su imagen se usaba para ejemplificar conflictos morales, decisiones difíciles, duelos personales. Ya no era un héroe ficticio, era un arquetipo. Representaba algo más grande que él mismo. Representaba lo que todos los humanos se enfrentan tarde o temprano. Luchar contra su propia sombra, levantarse después de caer, buscar quiénes son, aferrarse a lo que aman. Seguir adelante aunque el mundo se vuelva insoportable. Era, sin quererlo, el relato de lo que es ser humano. Y en ese momento, el personaje dejó de ser personaje. Se convirtió en un símbolo eterno. Con el tiempo, cuando una figura ya vive en la mente colectiva, comienza a caminar por caminos que no estaban previstos. La comunidad, casi sin proponérselo, empezó a compararlo con figuras que pertenecían a otros siglos, otras civilizaciones, otros mitos. No porque fueran similares en apariencia, sino porque ocupaban un lugar parecido en el alma humana. Así, en discusiones casuales aparecían ecos de nombres antiguos: Hércules, por su fuerza y su eterna lucha contra pruebas imposibles; Rama, por su rectitud, su disciplina y su capacidad de mantener el corazón firme en medio del caos; Gilgamesh, por su viaje interno; incluso Odiseo, por enfrentarse a lo desconocido con ingenio más que con poder. Estas comparaciones no eran intentos de elevar al personaje a la categoría de dios antiguo. Al contrario, era la propia necesidad humana de conectar lo nuevo con lo ancestral. De decir, lo que estoy viendo ahora ya lo hemos sentido antes, miles de veces, en otros nombres, en otras lenguas. El personaje empezaba a ocupar ese espacio intermedio donde viven los arquetipos, no exactamente humanos, no exactamente divinos, pero reconocibles en cualquier cultura porque hablan un idioma que es anterior a cualquier palabra. Y a medida que crecía ese puente entre ficción moderna y mitología antigua, surgían paralelismos espirituales. En foros, vídeos, conversaciones nocturnas, la gente analizaba su historia como si fuera una alegoría. Unos veían en él la representación de la lucha contra el ego. Otros veían una metáfora del equilibrio entre fuerza y compasión. Otros lo comparaban con figuras de renacimiento espiritual, alguien que muere simbólicamente y vuelve más sabio. Había quienes lo interpretaban como un camino de iluminación, y quienes encontraban paralelos con textos sagrados sin intentar convertirlo en uno. Era fascinante ver cómo un personaje nacido de la imaginación de un autor terminaba iluminando los rincones más profundos de sus seguidores. No porque tuviera discursos religiosos, sino porque su manera de enfrentar los desafíos, esa mezcla de humildad, dureza y determinación, despertaba en la gente la sensación de estar participando en algo más grande. Un relato que hablaba no solo de batallas externas, sino de batallas internas. Y en ese contexto, nacieron prácticas que al principio parecían simples bromas o juegos compartidos entre fans. Pero lo curioso de los rituales es que, incluso cuando nacen de broma, conservan la estructura emocional de los rituales antiguos. Algunos imitaban poses del personaje como gesto de triunfo. Otros recitaban sus frases antes de entrenar. Otros hacían reuniones temáticas donde veían episodios especiales en fechas señaladas. Había gente que hacía su transformación simbólica levantando los brazos, gritando, saltando, como si por un instante estuvieran canalizando un poder que sabían que no existía, pero que sentían real. Lo hacían por diversión, sí. Pero también porque, sin darse cuenta, estaban celebrando un instante de comunión. El punto exacto donde la ficción toca la realidad y les recuerda que todos guardan un niño interior, un soñador,
un guerrero silencioso. Algunos incluso usaban esos pequeños rituales para vencer miedos cotidianos, ponerse de pie, respirar profundo, imitar la postura del héroe y entonces enfrentar un examen, una conversación difícil, un problema personal. Poco a poco, sin necesidad de hacerlo explícito, la figura del personaje quedó asociada a la superación. Cada vez que alguien decía «me inspira», no hablaba del dibujo ni del argumento, hablaba de la sensación de levantarse cuando el mundo aplasta, de la voluntad de seguir entrenando incluso cuando no se ven resultados, de la capacidad de sonreír en medio del cansancio. Era natural, lo que más recordaba la gente no eran los poderes del personaje, sino su manera de usarlos. Su comportamiento ético. Su decisión de proteger, de esforzarse, de no rendirse. Esa asociación creció como crece un árbol, lenta pero sólida. De pronto, alguien decía, me ayudó en un mal momento. Otro comentaba, aprendí a ser más disciplinado gracias a él. Otro confesaba que había cambiado su actitud ante la vida siguiendo el ejemplo del personaje. Y aunque algunos lo escondían por miedo a parecer ridículos, era evidente que el impacto era real. En sus corazones, aquel héroe encendía algo que las personas no encontraban en la realidad cotidiana. La virtud se volvió una sombra que caminaba detrás del personaje, la virtud de insistir, de levantarse, de proteger, de amar con fuerza, de enfrentar el dolor sin volverse frío. Y con la virtud llegó la trascendencia. No trascendencia religiosa, ni filosófica, sino una trascendencia humana. La sensación de que ese personaje te acompañaba en tus pasos, en tus dudas, en tus noches, en tus victorias y derrotas. Era un recordatorio de que incluso dentro de la fragilidad humana podía haber grandeza. Y cuando un personaje se convierte en reflejo de lo que las personas desean ser, ya no pertenece solamente a su historia. Pertenece al espíritu humano. Con el paso de los años, la presencia del personaje ya no era solo cultural. Empezó a infiltrarse en la vida interior de las personas. Dejaron de hablar de él únicamente como un héroe o como un protagonista. Se convirtió en una lente para mirar el mundo, y en esa lente algunos comenzaron a escribir sus propias reflexiones. No eran tratados académicos ni manuales oficiales, sino pensamientos íntimos, casi confesionales. Pequeños fragmentos de ética inspirados en la actitud, la fuerza o la nobleza que habían visto en él. Empezaron a circular textos caseros, compartidos primero en foros, luego en redes, más tarde en blogs y canales, pequeñas filosofías que se expresaban como códigos éticos personales. Algunos escribían reglas simples, levantarse después de caer, proteger al débil, entrenar la voluntad, no rendirse ante lo imposible. Otros eran más profundos, interpretaciones de su resiliencia como una forma de sabiduría, meditaciones sobre su humildad incluso en la victoria, reflexiones sobre la responsabilidad del poder. No eran religiones, ni doctrinas, ni evangelios. Eran rutas emocionales, mapas de comportamiento que muchos adoptaban porque sentían que, a través del personaje, podían aspirar a una versión más alta de sí mismos. Con esa ola de pensamiento, surgieron inevitablemente libros. Primero digitales, espontáneos, escritos por fans que mezclaban admiración con análisis. Luego más elaborados, publicados con títulos llamativos como Lo que podemos aprender de él, Lecciones de fuerza interior, Filosofía de la superación, El héroe como maestro de vida. Autores, coaches y académicos empezaron a utilizar su figura para explicar conceptos de psicología, motivación, disciplina, liderazgo, identidad personal. La gente leía esos libros no para entender al personaje, sino para entenderse a sí misma a través de la metáfora que él representaba. Y así, poco a poco, el personaje se infiltró en espacios insospechados. En escuelas, profesores lo usaban para enseñar valores de convivencia o esfuerzo. En charlas motivacionales se reproducían escenas suyas para ilustrar perseverancia o valentía. En gimnasios,
entrenadores citaban sus momentos más épicos para animar a sus alumnos. Incluso en terapias, algunos psicólogos permitían que los pacientes utilizaran al personaje como figura de referencia emocional, un símbolo de progreso, una representación mental de su parte fuerte o resiliente. Las frases que alguna vez fueron diálogos de ficción comenzaron a tomar vida propia. Ya no importaba en qué episodios se habían dicho, ni cuál era el contexto original. Lo que importaba era cómo resonaban. Las palabras se desprendieron del guión y comenzaron a circular como proverbios modernos. La gente las citaba sin recordar exactamente quién las dijo, o pensando que siempre habían existido. Servían para recordar paciencia, calma, firmeza, sacrificio, humor. Eran tan universales que podían ser usadas por niños, jóvenes, adultos o ancianos sin perder su significado. Eran frases que nunca pretendieron enseñar, pero que terminaron guiando. Y entonces ocurrió algo que ningún autor, ningún animador, ningún guionista podría haber anticipado. Parte de la sociedad empezó a considerarlo un modelo moral o incluso espiritual. No como un dios, ni como un profeta, ni como un líder impuesto, sino como una figura humana, aunque fuera ficticia, que representaba un ideal posible. La gente decía, cuando me pregunto qué hacer, pienso en lo que él haría. Era un pensamiento sencillo pero profundo, usar una figura de ficción para orientar decisiones reales. Para algunos, el personaje se convirtió en ejemplo de fortaleza. Para otros, en ejemplo de compasión. Para otros, en símbolo de luz cuando la vida se oscurecía. Al encontrar ese eco colectivo, surgieron celebraciones espontáneas. Primero eran simples fechas recordadas por fans, el día en que apareció por primera vez en pantalla, la fecha de una batalla icónica, el aniversario de su creación. Pero con los años, esos días se convirtieron en pequeñas festividades. En redes aparecían imágenes, frases, homenajes. Algunos organizaban reuniones, otros maratones, otros eventos temáticos donde se revivía la energía del personaje. No eran rituales formales, ni festivos oficiales, pero sí celebraciones que unían a miles de personas en un mismo sentimiento. Eran días donde la gente recordaba aquello que el personaje simbolizaba. La fuerza interna, la bondad, la superación, la resistencia ante la adversidad. En esos días, durante unas horas, todos dejaban de lado su cansancio y volvían a sentir la emoción original que alguna vez sintieron viéndolo. Como si cada celebración fuera un pequeño renacer del espíritu. El personaje, sin pretenderlo, se había convertido en un puente. Entre generaciones, entre culturas, entre emociones, entre personas que no se conocían pero compartían un ideal. Y en el corazón de cada fan, en el silencio íntimo de cada uno, estaban haciendo algo más poderoso que el amor por una historia. Estaban haciendo una filosofía. Pasaron los años. Y con ellos llegó el momento en que las nuevas generaciones comenzaron a conocer al personaje no por la obra original, sino por la sombra inmensa que había dejado en el mundo. Los niños lo descubrían en camisetas, en murales, en frases de redes, en vídeos cortos, en historias contadas por sus padres o hermanos. No sabían muy bien de dónde había salido, pero lo sentían presente, como esas leyendas que uno escucha sin recordar cuando las escuchó por primera vez. Muchos no habían visto un solo capítulo completo. No conocían las tramas detalladas, ni los episodios, ni los momentos exactos de la historia. Pero conocían la emoción que producía su presencia. Sabían que era fuerte, que era bueno, que representaba algo que trascendía los límites de la ficción. Lo admiraban por lo que la gente decía de él, por los gestos simbólicos que habían sobrevivido al paso del tiempo. El mito empezó a desprenderse de la pantalla original y a viajar por canales más difusos pero más profundos. La memoria colectiva, la cultura popular, el imaginario emocional. A medida que la obra original se alejaba en el tiempo,
surgían versiones resumidas adaptadas para nuevos formatos. Historias abreviadas en vídeos breves, resúmenes narrados por creadores de contenido, reinterpretaciones en cómics hechos por fans, recopilaciones de momentos épicos en secuencias dinámicas. Incluso los libros que hablaban del personaje empezaron a influir en la manera en que los jóvenes lo percibían, mezclando lo real con lo simbólico, lo literal con lo emocional. Estas versiones resumidas rara vez eran fieles al 100%. Algunas exageraban ciertos rasgos, otras suavizaban partes difíciles, otras interpretaban de nuevo la motivación del personaje. Así, la historia se transformaba poco a poco, como ocurre con cualquier mito que atraviesa generaciones. Cada narrador añadía algo propio, un matiz, un detalle, una intención. Las reinterpretaciones tomaban vida, algunos lo dibujaban como un guerrero ancestral, otros como un guía espiritual, otros como una figura más humana, más vulnerable. Cada versión contenía una verdad distinta. La historia, que antes era lineal y fija, empezó a mutar. La transmisión oral, relatos entre amigos, padres contándoles a hijos cómo ese personaje les ayudó en su juventud, abuelos mencionando su fuerza o su bondad, lo convirtió en algo más maleable. Los vídeos cortos, los memes, las ilustraciones reinterpretadas eran nuevas formas de transmisión visual que parecían simples, pero que modificaban la esencia. De pronto, escenas que en la obra habían sido pequeñas se volvían enormes. Momentos que habían sido humorísticos se volvían profundos. La línea entre realidad emocional y ficción se hacía borrosa. Nadie recordaba ya cada detalle con exactitud. Pero todos recordaban cómo lo hacía sentir. Y esa es la señal más clara de que un héroe se está convirtiendo en mito. Ya no importa tanto lo que hizo, sino lo que representa. En esa mezcla de versiones, reinterpretaciones y recuerdos imprecisos, surgió una idea nueva. No formulada, no escrita, no decretada. Simplemente sentida. El personaje representa algo más grande que él mismo. Muchos comenzaban a verlo como símbolo de la lucha contra la adversidad. Otros como encarnación de la disciplina o del sacrificio. Otros como modelo de ética, de compasión, de resiliencia. Algunos incluso lo interpretaban como metáfora de la energía interior, del potencial humano, de la posibilidad de transformación. No era necesario verlo como un dios ni como un santo, bastaba verlo como un faro, una figura que ilumina sin pretenderlo. Lo que antes era entretenimiento se había convertido en horizonte. Lo que antes era un personaje se había vuelto un arquetipo. Lo que antes era historia se había transformado en un reflejo del alma humana. Y cada generación que lo recibía, aunque no conociera su origen, sentía la misma vibración que sintieron los primeros fans. La intuición de que en él había algo eterno. Algo que no pertenecía solo a la ficción. Algo que pertenecía al espíritu humano. Con el paso de las décadas, un fenómeno silencioso comenzó a hacerse evidente. El contexto original de la historia empezaba a desvanecerse. Los episodios completos ya no circulaban con la misma regularidad, las plataformas cambiaban, los archivos se perdían o quedaban relegados a formatos obsoletos. Lo que antes era un universo narrativo claro y accesible ahora se volvía bruma, un recuerdo fragmentado. Pero algo curiosamente poderoso permanecía intacto, el símbolo. Ni la animación, ni el trazo, ni la música, ni las voces sobrevivieron en su forma completa para todos. Pero la figura del héroe, su postura, su esencia, su fuerza interior, siguió viva. La imagen simplificada del personaje se convirtió en un ícono independiente del medio original. Era como ver la silueta de un guerrero y saber exactamente quién era, aun sin recordar el capítulo, el villano o el arco narrativo. Cuando la obra se deshace, y el personaje queda intacto, eso solo puede significar una cosa,
el mito ha tomado el control. Con ese vacío de contexto, las nuevas generaciones no veían a Goku, Luffy o Rick como simples protagonistas de una serie. Los veían como figuras arquetípicas, casi sagradas. El héroe que trasciende su forma, que ya no pertenece a un capítulo sino a un ideal. Algunos los reinterpretaron como guerreros cósmicos que representan la energía vital, otros como figuras de sabiduría desbordada, otros como ejemplos de libertad absoluta, ingenio infinito o coraje trascendental. Cada reinterpretación añadía una capa de grandeza, como si la humanidad estuviera moldeando poco a poco una estatua espiritual construida a partir de miles de manos anónimas. Y cuando un símbolo adquiere la potencia suficiente, es inevitable que aparezcan lugares destinados a sostenerlo. Lo que al principio parecían simples tiendas temáticas o rincones de fans empezó a transformarse en algo más profundo. Verdaderos templos frikis. Locales decorados con murales, estatuas, objetos firmados, vitrinas con réplicas. Espacios donde la gente iba no solo a comprar, sino a estar, a respirar el espíritu del personaje, a sentirse parte de una comunidad que compartía una misma emoción. En algunas ciudades, bares temáticos, cafeterías o galerías dedicadas exclusivamente a héroes de ficción empezaron a funcionar como lugares de reunión casi rituales. En esos sitios, los visitantes se comportaban de una forma sorprendentemente solemne. Tocaban las estatuas como si se tratara de tótems protectores. Se sacaban fotos junto a murales como quien posa ante un altar. Dejaban notas, dibujos o mensajes en pizarras colectivas, similares a las paredes de templos donde se cuelgan deseos. Muchas de estas decoraciones contenían frases del personaje, escritas con caligrafías estilizadas que recordaban inscripciones antiguas. Nadie las llamaba oraciones, pero cumplían exactamente esa función: conectar con algo interno, buscar una guía, verbalizar un deseo. Con el tiempo, el gesto más íntimo se volvió familiar, la gente empezó a pedir fuerza o energía, inspirándose en él. Antes de un examen, alguien repetía mentalmente una frase suya. Antes de un desafío físico, otro imitaba un grito de batalla. En momentos de angustia, algunos cerraban los ojos y visualizaban su transformación favorita, imaginando que esa energía también podía despertar en ellos. No era una invocación literal, ni un ritual formal, pero sí un acto profundamente espiritual en su esencia. El deseo de conectar con una parte más fuerte, más luminosa, más indestructible de uno mismo. Incluso entre amigos, se volvió natural decir: te mando energía, activa tu modo épico, hazlo como él. Como si el personaje hubiera dejado de ser ficción y se hubiera convertido en una fuente simbólica de poder emocional. Y esa frase, energía, cargaba con siglos de significado, desde antiguas tradiciones orientales hasta los nuevos mitos digitales. Era como si el fandom hubiera encontrado su propia palabra sagrada, sencilla pero universal. Cuando un héroe ficticio se convierte en el lugar al que la gente acude para encontrar fuerza. Cuando su imagen cruza del entretenimiento al consuelo, del combate animado al ánimo real. Entonces ya no es solo un personaje. Es un arquetipo en ascenso. Un símbolo que respira en la fantasía, pero late en la realidad. Con el símbolo ya extendido por generaciones, era casi inevitable que alguien intentara reunir todo ese legado disperso en un solo lugar. Una persona, quizás un fan apasionado, quizás un estudioso de la cultura pop, quizás un soñador solitario, decidió que aquello no podía perderse. Y así, nació un libro inesperado. No pretendía ser sagrado, ni definitivo, ni perfecto. Era simplemente un esfuerzo por capturar lo que el personaje había significado para millones. Recuerdos de episodios, valores que enseñaba sin pedirlo, metáforas escondidas entre sus gestos, reflexiones que habían marcado a quienes crecieron con él. Ese libro, informal al principio, empezó a ser conocido como la Biblia de Goku, aunque podría haber sido la de cualquier héroe que hubiera tocado el corazón del mundo.
Contenía frases, escenas, interpretaciones, explicaciones simbólicas sobre su fuerza, su sacrificio, su manera de enfrentar la vida. No era un objeto religioso. Era un homenaje. Un acto de amor cultural. Un testimonio del impacto que un personaje ficticio podía tener en la vida real. Pero como ocurre con todo texto que concentra significado, alguien lo leyó de manera distinta. Mientras muchos lo veían como una compilación emotiva, una persona, o varias, decidió interpretarlo literalmente. Comenzó a pensar que quizá ese personaje no era solo un símbolo, sino una representación auténtica de una fuerza cósmica, o de un ideal absoluto, o de un espíritu que se manifiesta a través de la ficción para guiar a la humanidad. Y de ese gesto íntimo, casi inocente, surgió el primer destello de fe. No era una fe organizada, ni impuesta, ni oficial. Era la fe de quien encuentra consuelo en un héroe que siempre se levanta, que siempre lucha, que nunca traiciona su esencia. Una fe que nacía del deseo humano de creer en algo puro, fuerte, incorruptible. Una fe que, más que adorar al personaje, adoraba la posibilidad que él representaba, la posibilidad de ser mejor, de trascender los límites, de elevarse por encima del miedo. Cuando una chispa de fe enciende otra, pronto aparecen pequeñas comunidades. No eran sectas en el sentido oscuro que suele darse a esa palabra, sino grupos de personas que se reunían para conversar, para compartir interpretaciones, para reflexionar sobre cómo aplicar en su vida diaria lo que el personaje enseñaba. Algunos lo hacían en cafeterías, otros en foros, otros en reuniones improvisadas donde cada uno daba su versión de cómo el héroe les había ayudado en momentos difíciles. Con el tiempo, estas reuniones tomaron forma, círculos de lectura, charlas motivacionales, encuentros temáticos. Minisectas filosóficas, más que religiosas, donde lo central no era la adoración, sino la inspiración. En esos espacios compartidos, los valores del personaje empezaron a convertirse en doctrina. Doctrina no como ley rígida, sino como guía voluntaria. Entrena tu espíritu, decían unos. Protege a los tuyos, decían otros. Sé humilde en la victoria, no te rindas en la derrota, sé fiel a tu esencia, usa tu fuerza para ayudar, no para dominar. Eran principios que no pertenecían realmente al personaje, pero que habían nacido del modo en que la gente lo interpretó. Y así como los antiguos filósofos tenían escuelas, también estos grupos modernos se encontraron en el personaje un maestro inesperado. Y cuando una figura se vuelve maestro, lo siguiente es inevitable, empiezan a circular historias exageradas. Anécdotas que no pertenecieron nunca a la obra original, pero que surgieron del deseo de engrandecer su legado. Se contaban historias donde el personaje había salvado a alguien de la depresión, donde había inspirado transformaciones personales radicales, donde su imagen había aparecido en momentos cruciales de la vida de una persona. Algunas de estas historias eran reales en lo emocional, aunque no en lo literal, y otras eran completamente inventadas. Pero todas compartían la misma intención, mostrar que el personaje tenía un impacto más allá de la ficción. Como ocurre con los héroes antiguos, comenzaron a aparecer relatos casi milagrosos. Personas decían que recordar sus palabras les había dado fuerza para sobrevivir a una situación difícil. Otros afirmaban que imitar su postura antes de un desafío había cambiado su destino ese día. Otros todavía aseguraban que habían soñado con él en momentos de gran angustia, y que ese sueño los había hecho despertar con una claridad que antes no tenían. No eran milagros sobrenaturales. Eran milagros humanos, transformaciones internas, revelaciones emocionales, decisiones valientes motivadas por un ejemplo. Y así, sin que nadie lo proclamara, sin un templo, sin una jerarquía, sin un dogma oficial, el personaje ascendió a la categoría que solo alcanzan aquellos que atraviesan generaciones. Se convirtió en un ser legendario. Una figura que no pertenece a ningún autor, ni a ninguna obra, ni a ningún medio.
una figura que vive en la memoria colectiva como viven los héroes ancestrales. A través de historias que cambian, de emociones que perduran, de símbolos que nunca mueren. Ya no era solo una creación. Era un mito. Y como todos los mitos que llegan a ese punto, su luz empezó a expandirse más allá del tiempo. Pasaron los siglos como pasan las mareas, sin prisa, sin pausa, erosionando lentamente todo aquello que alguna vez fue claro. Las copias de los episodios desaparecieron, los servidores fueron reemplazados. Las tecnologías cambiaron tantas veces que las formas originales de la historia se volvieron inaccesibles para la mayoría. Lo que antes era un anime, un cómic, una serie, se convirtió en un rumor que nadie podía verificar. Y así, inevitablemente, lo que era ficción se volvió legado. Lo que era entretenimiento se transformó en tradición. Las personas ya no recordaban que aquellos héroes habían sido creados por seres humanos. No recordaban los estudios de animación, los autores, las fechas. Solo recordaban el eco. El símbolo. Lo que habían recibido de sus padres, que a su vez lo habían recibido de los suyos. Una frase, una postura, un gesto, un consejo atribuido al héroe sin saber de dónde venía. El tiempo había limado los detalles y había dejado únicamente la esencia, la vibración emocional que había atravesado generaciones. En ese mundo antiguo nuevo, las palabras del personaje se habían vuelto metáforas sagradas. Kamehameha, que un día fue un grito de ataque, terminó siendo una expresión espiritual, una manera de referirse a la fuerza interior, al poder que brota del alma cuando uno se enfrenta a lo imposible. Algunos la usaban durante la meditación, otros en rituales de iniciación, otros en ceremonias donde se enseñaba a canalizar la energía interna para encontrar paz, valor o claridad. Ya nadie imaginaba bolas de energía ni combates. Veían en la palabra un recordatorio de que la verdadera fuerza nace del centro del ser. De la misma manera, Genkidama, aquella esfera creada con energía de todos, se transformó en un símbolo de cooperación global. Generaciones enteras crecieron creyendo que ese concepto representaba la unión de voluntades, la unidad de la comunidad, el poder que surge cuando los corazones humanos se alinean en un propósito común. Se usaba en discursos públicos, en enseñanzas éticas, en ceremonias donde se pedía ayuda colectiva. Era un símbolo perfecto para una sociedad que buscaba sentido en la colaboración y en la esperanza compartida. Y así, cada héroe que había marcado a las generaciones pasadas adoptó un rol espiritual distinto. Goku se convirtió en la encarnación del esfuerzo inquebrantable. El que cae, pero se levanta. El que supera su límite una y otra vez. Luffy, cuya esencia era la libertad, se transformó en símbolo de la voluntad indomable, de la búsqueda del propio destino sin cadenas. Rick, con su ingenio brutal y su inteligencia abrumadora, terminó encarnando el conocimiento profundo, la curiosidad sin fin, la chispa del cosmos dentro de la mente humana. Cada uno representaba una faceta del espíritu, un aspecto del camino interior que la gente buscaba comprender. Con esa estructura emocional instalada, surgieron inevitablemente figuras que actuaban como guías. No había una autoridad central ni una religión formal, pero en comunidades distintas comenzaron a aparecer personas llamadas maestros, monjes o sacerdotes del símbolo. No adoraban al personaje como un dios literal, sino como la encarnación de un ideal. Eran personas que se dedicaban a estudiar, a enseñar, a interpretar. Recitaban relatos tradicionales, guiaban meditaciones basadas en metáforas antiguas, ayudaban a otros a aplicar las virtudes del héroe en la vida diaria. Sus vestiduras a veces incluían colores o símbolos relacionados con los personajes, pero estilizados, abstractos, elevados. A medida que estas prácticas se consolidaban, se empezaron a escribir relatos épicos que funcionaban como escrituras sagradas. Tomaban fragmentos de historias, los mezclaban con enseñanzas, los adornaban con metáforas, los transformaban en epopeyas que se recitaban en rituales y festividades.
Eran relatos que ya no describían batallas animadas, sino conflictos internos, pruebas espirituales, desafíos éticos. Se hablaba de la caída del héroe, del renacimiento, de la iluminación, de la victoria sobre la oscuridad interna. Estos textos eran transmitidos de generación en generación como fuente de sabiduría. En ese punto, la figura había cambiado por completo. Ya no era un humano ficticio. Ya no era un protagonista. Era una fuerza, una presencia. La gente empezó a referirse a él no como un hombre, sino como el que eleva al mundo. Una expresión que no significaba que levantara montañas, sino que elevaba el espíritu de quienes lo recordaban. Era símbolo de ascensión, de trascendencia, de superar la sombra interior. Y así como los dioses antiguos evolucionaron desde héroes o reyes humanos, también esta figura cruzó la frontera simbólica y se volvió divinidad emocional. Un dios del esfuerzo, del valor, de la energía, del despertar interior. Finalmente, después de siglos de reinterpretación, transformación y veneración simbólica, el personaje se convirtió en un dios del futuro. Un dios nacido no de los cielos, sino de la imaginación humana. No de profetas, sino de artistas. No de templos de piedra, sino de pantallas luminosas que, irónicamente, terminaron desapareciendo. Su mito había superado el origen. Su leyenda había superado la historia. Su símbolo había superado su forma. Pero la historia no terminó ahí. Porque la humanidad, en su naturaleza eterna, siempre busca nuevos espejos. Y así como ese héroe nació de la chispa de un creador antiguo, también una nueva generación creó un nuevo personaje. Uno que volvió a despertar admiración, inspiración, identificación. Uno que siguió el mismo camino, del arte al símbolo, del símbolo al mito, del mito a la espiritualidad. El ciclo se repitió como un eco cósmico, como una espiral que nunca deja de avanzar. Cada era tiene sus dioses. Cada generación crea los suyos. Cada héroe, si toca el alma humana, se convierte en una estrella que ilumina más allá del tiempo. Y así continúa la rueda eterna. De la ficción al mito, del mito al arquetipo, del arquetipo al dios. Y de nuevo a la ficción. Así pues, los dioses no fueron más que humanos con una tecnología desconocida. Una tecnología olvidada pero recordada con el tiempo. Y así, hoy, en nuestra conciencia, nace la sabiduría de los antiguos con forma de teléfono móvil, de satélites, de medicamentos, de inteligencia. Porque nosotros somos dioses, cada uno sabe cosas que otro no podría saber si el otro no lo supiera. Somos un libro en constante reescritura, donde la divinidad es una meta a la que todos llegaremos a alcanzar. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.